Bienvenidos a todos. Vamos. Es cierto que la semana pasada nos metimos en el versículo 1 y hoy arrancamos desde el versículo 2, ¿verdad, Alfredo? Sí. Capítulo 9, inauguramos capítulo, Marcos capítulo 9, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 2 al versículo 8. Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8. Y ya me dicen, ¿vale, Mari? Susi, Pedro, Olga, que no suelo escuchar su dulce voz nunca. Juan, puedes decir algo, ¿eh? Hay cositas que bueno, tienen un mensaje precioso, ¿verdad, Alfredo? Sí, sí. Bueno, comenzamos a leer. Les he dado algunos segundos para que puedan ir leyendo. Dice, 6 días después. Eso dice Marcos. Porque si lees Lucas, va a decir que 8 días después. Da igual 6 que 8, Araceli. Lo que viene a decir es cosa de una semana después. ¿Vale? Cosa de una semana después, ¿de qué? ¿De qué? De los acontecimientos que ocurrieron en Cesarea de Filipo, donde Pedro reconoce al Señor como el Mesías. Bien, pues dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí está su trío de amigos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Dice, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Noelia? Ni aunque lo haga Javes en su trabajo, nada, no queda tan blanco la cosa. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. La verdad es que este incidente, Araceli, está revestido de misterio. ¿Quién no comprende Guadalupe? Es tan extraordinario que tenemos que acercarnos con humildad al texto y tratar de comprenderlo. Porque es algo tan difícil, es algo tan especial. Pero bueno, díganme, hermanos. ¿Hay alguna cosa así, Pedro? Yo recuerdo que les mostró la gloria que él tenía, con vestidos, con Elías y demás. Les vio algo de lo suyo a los íntimos. Está bien, Pedro. Y ya que tú has tirado por ahí, ¿por qué era necesario darle eso a los íntimos? Para demostrarle lo que era él, ya que vino a lo mejor, por ejemplo.
Ajá. Porque Ajá. él tenía un destino, y él tenía, no era de aquí de esta tierra. Entonces le mostró algo de su gloria. Muy bien. Has utilizado antes la palabra resplandeciente, que es la que usa el texto bíblico para la ropa de Jesús. En griego es la palabra stilbein, ¿no? Y habla de ese fulgor, de ese resplandor, por ejemplo, del cobre o del oro o del acero bruñido después de ser pulimentado, ¿no? Después de ser pulido, o el resplandor del sol, ¿no? Como le ve Juan en el Apocalipsis, el resplandor de los pies que tenía oro unido. Sí. Muy bien tirado. Yo no lo había pensado, pero está muy bien tirado, Pedro. Así le ve al varón que ve Está muy bien. a Jesús. Muy bien. Muy bien. Mari. En general, Sí, lo que... a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Bueno, la primera no, porque es lo que él ya tenía un poco como costumbre, llevarse los apartados, ¿vale? O sea, se los sube a una montaña alta. Y a mí lo que me llama la atención es como, bueno, lo comentaba una de Lian, cómo pudieron reconocer que era Elías y Moisés. Y lo segundo me llama la atención que dicen, pues mira qué bien, podemos hacer 3 albergues, uno para Jesús, otro para Elías y otro para Moisés. ¿Y ellos? Bueno, el mismo texto explica que no sabían ni lo que decían. O sea, claro, hay que entender que es tan sorprendente. Es más, luego lo veremos. Incluso cuando ellos descienden del monte, tienen que seguir cavilando qué es lo que hemos vivido. ¿Qué es lo que hemos visto? Oye, Mari, y ya que lo has planteado tú, aunque lo habéis hablado los dos, ¿alguien podría decirme por qué Elías y Moisés? ¿Por qué no, por ejemplo, Abraham y Jacob? Elías. ¿O Samuel y Eliseo? ¿Por qué Elías y Moisés? Elías subió a los cielos y no tenía nada, y subió, y él no movió. Pero nada que ver eso, pero... ¿Y Enoch? ¿Por qué no fue Enoch? Que fue el primero que caminó con el Señor. Es verdad que el que escribió el libro. No, pero oye, El libro de Enoch. pero hoy has tirado ahí algo, ¿no? A ver, Bueno, ahí vale, Araceli. el libro de Enoch. Muy bien. Bueno, ahí... Moisés conocía la voz de Dios, ¿no? Cuando las zarzas no hablaban Dios. Muy bien. ¿Y cuándo más? ¿Te acuerdas? A ver, no, Guadalupe, no, escúchame, no, porque no tienes, Guadalupe, que no te tienes por qué conocer la Biblia, ¿no? Si recién estás bautizada. Pero, por ejemplo, a ti ya se te ha ido la mente a ese primer encuentro con el Señor, ¿eh? En ese llamado especial para que vaya a Egipto. Pero es la única vez que Moisés habló con Dios. En la zarza. ¿Eh? En la zarza, cuando la zarza ardía. Sí, bueno, pero eso es lo que dijo ella, Guadalupe. Lo que dijo Guadalupe. Pero es la única vez que Moisés hablaba con Dios. Recibió las tablas también. ¿Eh? Cuando recibió las tablas. A ver, miren, ¿por qué está Moisés? Porque es el mayor legislador que tuvo nunca jamás el pueblo de Israel. Y gracias a él, ahí estaban las tablas. Él recibió las tablas de parte de Dios. Así que tenemos a Moisés como el representante de la ley. Como el representante de lo que he dicho, ese gran legislador que fue. El llamado para recibir los 10 mandamientos de Dios. Bueno, no solamente los 10, que son con los que nos solemos quedar nosotros. Hay hasta 613 mandamientos.
positivos y negativos. ¿Cómo que hay mandamientos? Bueno, cuando hablamos de positivos y negativos es sobre lo que tienes que hacer y sobre lo que no tienes que hacer. Cuando se te dice no tienes que hacer, se habla de un mandamiento negativo. Cuando se dice lo que tienes que hacer, se habla de un mandamiento positivo. Pero ahí está 613. Ahora tenemos esos 10, que es la ley moral. En la tabla. Muy bien, entonces ahí tenemos a Moisés. Perfecto. Como el legislador. El que acercó la ley de parte de Dios al pueblo. Muy bien. ¿Y Elías? ¿Como representante de qué? ¿O de quiénes? De los que no conocieron a De los profetas. De los profetas. De los profetas. El primer gran profeta. Como dice Araceli, según las escrituras, que no conoció la muerte. Los judíos pensaban que él seguía trabajando, tanto en el cielo como en la tierra. Así que tenemos, Guadalupe, al representante de la ley y al representante de los profetas. Que en aquel tiempo era casi la totalidad de sus escrituras. Muy bien. ¿Algo más? Antes de que empiece a darles la charla. Ahí por ahora, ¿eh? Bien tiradas las cosas. No sé si me miran, que te veo con mascarilla y no sé cómo me miran, pero no sé si me miran por eso. Miren, para mí la transfiguración tiene un doble significado. Primero, yo creo que representó, Rosa, algo precioso para Jesús. ¿Por qué? Jesús tenía que tomar su propia decisión. Que nos gusta hablar mucho de que era el Hijo de Dios, pero también era un ser humano, con sus pasiones, con sus anhelos, con sus miedos. Y él tiene que tomar una decisión. Y decide Pedro José ir a Jerusalén. Pero ¿qué pasaba si ibas a Jerusalén? ¿Con qué te ibas a encontrar allí? Es una decisión que solamente podía tomar él. Él siente que tiene que ir a Jerusalén, pero sabe que si va, la cruz le está esperando. Por tanto, eso tiene que aceptarlo. Una cosa es que tú lo asumas y otra cosa es que te atrevas a dar ese paso. Y yo creo que allí en el monte recibe la afirmación a lo que él siente, al menos de dos formas distintas. Número 1. Moisés y Elías se reunieron con él. Que para mí es una forma de decirle, lo que estás pensando es lo correcto. En ti vemos a esa persona que estábamos esperando. Tú eres el cumplimiento de las Escrituras. Y evidentemente, porque tú eres como eres, vas a acabar como vas a acabar. Pero hay que ir allí. Y pagarás con tu vida. Pero tú eres lo que tanto hemos predicado y lo que tanto este pueblo ha anhelado. Lo reconocerán o no, pero eres tú. Y el número 2, Dios habló con Jesús. Y esto me encanta porque Jesús nunca tomaba sus decisiones por sí mismo, sino que siempre le consultaba a Dios. ¿Recuerdas, Rebeca, cuando Pablo estaba con ese asunto de decir, estoy en una diatriba,
morir o vivir. Porque si muero me voy con el Señor. Se acabaron los problemas. Ahí estar en contacto con el Señor, en la presencia del Señor. Así que si me preguntas, yo me voy corriendo con Él. ¿Para qué seguir haciendo tiendas de campaña? Me voy con el Señor. Pero ¿qué es lo que dice? Si sigo viviendo, le sigo sirviendo aquí. ¿Eh? Jesús siempre le consultaba a Dios. ¿Recuerdan esa costumbre que él tenía cada mañana? A las 4 de la mañana, Araceli saca hasta la hora. Esto es terrible. ¿Pero qué versión tienes, Araceli? Que te dice hasta la hora que salía a orar. ¡A las 4 de la mañana! Aquí no se le dice, si Araceli lo ha dicho, a las 4 de la mañana sí iba a orar. El pobre no dormía entonces. Y es como el pastor Justiniano, que a las 3 se despierta. No sabemos si a las 4, a las 5, pero ¿qué nos enseña eso, Araceli? Que lo primero que él tenía en mente es poner su día en las manos del Señor. Poner su día a Guadalupe. No acercarnos a Él cuando las cosas nos van mal. Que es lo que yo muchas veces hago. Yo pruebo por aquí, pruebo por allá, pruebo por el otro lado, y cuando no hay solución ninguna, me acuerdo de Santa Bárbara. Ay, no. Me acuerdo de Dios. Ya les hablaré del tema de la oración, ¿no? Hay como 3 tipos de oración. Pero el cristiano, el 98% de las veces, yo creo, siempre va en la misma dirección. Y es pedir. Esa oración de adoración, no. Por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que Él nos ha dado. No. Y dame un trabajo. Y dame un coche si eres Alfredo. Y dame no sé qué, y dame no sé cuánto. Y dame siempre. El Señor ponía siempre su día en manos de Dios. Y él siente el deseo de ir a Jerusalén, pero quiere consultarle con el Padre. Así que ahí ve usted en el monte de la transfiguración que tanto Dios como Moisés y Elías le dan el visto bueno. Sí. Hay que ir para allá. Y tendrás que sufrir las consecuencias. Porque Jesús fue coherente hasta el último minuto de su vida. Muy bien. Y en segundo lugar, no solamente le aportó algo precioso a Jesús, sino que también se lo aportó a los discípulos. ¿Por qué? Número 1, lo volvemos a recordar porque es importante. Y tú has empezado a tirar por ahí, has empezado a tirar por ahí de ese hilo, Pedro José. Los discípulos estaban apabullados por el anuncio de la muerte de Jesús. Con esa letra no se ve. Nosotros no vemos. El color. ¿Qué te parece, Damarí? Estoy criticando ya desde primera. Yo lo estoy viendo desde la vida. Bueno, en un color más oscuro, ya está. Bueno, no, sí, se puede poner un color más oscuro. Se puede poner un color, es una broma. Se puede poner un color más oscuro y ya está. Lo que decía. ¿Qué tipo de Mesías es el que ellos esperaban, deseaban y anhelaban? El libertador. El guerrero, el libertador, ese que se mostrara por la fuerza, El Salvador. por el poder. Ya estamos cansados de que nos den patadas en el culo. Cuando no son los romanos, son los griegos. Cuando no los asirios. No. Y si no los babilonios. Sí, ahora se ve mejor. Sí. Tranquilo.
Y ahora llega él diciendo que le es necesario morir. Y no podemos juzgar a los discípulos, porque ellos son el resultado de la cultura en la que vivían y de la enseñanza que habían recibido. Por ejemplo, cuando a Jesús se nos muestra como el nuevo Moisés en el libro de Mateo. Y parece que él reinterpreta la ley. ¿Pero por qué necesita reinterpretar la ley? Porque la gente lo había confundido. La gente era la que lo había malinterpretado. La gente es la que se queda con la letra, pero no va al espíritu. Y él tiene que decir, vosotros habéis entendido esto, pero esto va por aquí. Entonces Pedro y José, ellos estaban estupefactos, aturdidos, anonadados. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pero al menos tendrían eso tras la cruz. Habían escuchado a Dios decir que era el Hijo amado. ¿Qué mayor confirmación necesitaban? Tendrían este acontecimiento en sus momentos de duda. Eres mi Hijo amado. Y en segundo lugar, testigos de la gloria de Cristo. Un testigo, para poder declarar, primero lo ha tenido que visualizar, lo ha tenido que vivir. Ellos lo vivieron. Eso sí tiene. ¿Qué se les dice? Lo que tantas veces les dijo Jesús. Y aquí les vuelvo a preguntar, porque repetir las cosas nos hace recordarlas, nos hace aprenderlas. ¿Por qué creen que Jesús les dijo que se callaran? Que hasta que Él no resucitara, no se lo dijeran a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Si era la manifestación más evidente de que era el Hijo de Dios, de que era el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que callarse? ¿Por qué callarse eso? Porque tenía que morir para poder resucitarlos. Si le proclamaban como el Mesías, el pueblo se sublevaría, entonces se convertiría en lo que no era, y no era un Mesías político. Él sabía perfectamente que ellos tenían su idea del mesianismo. Y al igual que los discípulos, el resto de la nación. Si se sabe eso, Guadalupe lo hace el rey. Pero no para adorarlo ni para alabarlo, sino porque este es el que nos va a libertar. Y llevaría al pueblo a la desgracia. Muchos morirían. Entonces, Juani, Jesús necesitaba dos cosas. Número uno, que los discípulos entendieran la cualidad de su mesiazgo. ¿En qué consistía ser Mesías? Y no era en ser un libertador de la opresión. Él no venía a libertar del yugo de ninguna nación. Y que su mesiazgo pasaba por la cruz, por morir en la cruz. Y que la confirmación de que era el Hijo de Dios la tendrían cuando Él resucitara. Necesitaba que entendieran esto. Que Él muriese y que Él resucitase. Muy bien. ¿Algo más de este texto? Hay una cosa más que yo quiero decir.
El tema de la nube. Volvemos atrás. Aquí. Entonces vino una nube que les hizo sombra. ¿Alguien sabe lo que simboliza o representa una nube? Hombre, para nosotros, si hay muchas nubes, es síntoma de que fácilmente va a llover. Pero para un judío, ¿qué representaba o simbolizaba una nube? La gloria de Dios. La presencia de Dios. Perfecto, Rosa. Una pregunta. ¿Dónde fue que Moisés se encontró con Jehová? En una nube. En una nube. ¿Cómo fue Dios al tabernáculo? En una nube. ¿Qué llenó el templo que construyó Salomón y le dedicó a Dios? Una nube. El judío entendía perfectamente que cuando viniera el Mesías, la nube de nuevo volvería al templo. Sería el anuncio perfecto de que el Mesías había llegado. Porque la nube, ¿qué es lo que tipifica? La presencia de Dios. En Egipto, ¿qué es lo que acompañaba al pueblo en su peregrinación? En Egipto, digo, cuando salieron de Egipto. Dios nunca dejó al pueblo. Muy bien, muy bien. Vamos al siguiente. Aquí. Vamos a los versículos 9 al 13. Versículos del 9 al 13. Sí, tenemos ahí 20 minutillos, nos sobra. Del 9 al 13. Luego, si os habéis quedado con algo, podéis decirlo perfectamente. Dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito. Como está escrito de él. Muy bien. Aquí me he colado porque antes he dicho una cosa que tenía que haber dicho aquí. Pero bueno. ¿Qué ven, hermanos? De interesante en este texto. Nada. No sabían lo que era resucitar. Y por eso estaban entre ellos diciendo: ¿qué será esto de resucitar? No, ellos no, exactamente no. No sabían lo que era resucitar. No lo entendieron. No lo comprendían. Es más Araceli. El ejemplo más palpable, más evidente, es que cuando él fue arrestado, los discípulos, salvo contadas excepciones, se llenaron de miedo y huyeron. Oye,
Y yo digo una cosa, Guadalupe, que le hiciera Tomás. Que no creía. Bueno, no eso de que no cree. Tenía las dudas como las tenemos nosotros. Yo al contrario, yo creo que era un tipo valiente, que expresaba sus dudas. Hay gente que tiene dudas y no las expresa, no las manifiesta. Él por lo menos las dijo. ¿Vale? O sea que yo tampoco quiero poner ahí una demasiado carga sobre él. Yo digo que Tomás, el celote, Mateo, pero oye, estos tres que estuvieron en ese monte y lo vieron transfigurado y escucharon a Dios, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Pues se llenaron de miedo y huyeron. ¿Qué pensaron en Araceli? Que era el final, ¿vale? Era el final. 3 años malgastados. ¿Para qué dejamos la pesca? ¿Para qué deje de cobrar impuestos? ¿Para qué? 3 años perdidos. Es más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando María Magdalena dice que ha visto a Jesús resucitado? ¿De qué la tienen? ¿Estás loca? Tú estás loca. Así que, Araceli, ¿lo has dicho? Perfecto. No tenían ni idea de lo que era la resurrección. Ni idea. Ni idea. Ni la esperaban. Ni la esperaban. Les cogió por sorpresa. Luego ya sí. Luego caen y reinterpretan o lo que Jesús les fue diciendo. Ah, claro, con razón él decía esto. O con razón no sé qué. Pero no. Bien, muy bien. ¿Algo más? También, lo que les dije antes, ¿vale? No podían decir nada a Guadalupe porque para empezar ellos mismos tenían que entender en qué consistía el mesianismo de Jesús. Y una vez que lo supieran, que lo entendieran y que lo hubieran resucitado, llegaría el momento. Vale, perfecto. ¿Pero algo más? Juani, ¿quieres decir algo? Estás muy seria. No quieres decir nada. Le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué pregunta le hacen a Jesús? ¿Por qué tiene que venir Elías primero? Es decir, un judío normal y corriente esperaba que Elías viniera antes que el Mesías, como su precursor, como su heraldo. Es más, Jesús lo confirma. Sí, y vendrá a restaurar las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas habría que restaurar? Por ejemplo, las familias que estaban rotas. Poner blanco sobre negro en todos los asuntos relacionados a la liturgia, al ritual. Eso pensaba un judío. Que aquellos que habían sido expulsados injustamente de la comunidad serían traídos de nuevo, y aquellos que habían entrado de manera ilícita serían expulsados. Esas cosas son las que ellos esperaban que Elías viniera a restaurar. Es más, un judío esperaba que Elías viniera 3 días antes que el Mesías. 3 días. ¿Y qué es lo que haría en esos 3 días? Se subiría a los montes de Israel y clamaría 3 cosas. El primer día diría: la paz ha venido. La paz ha venido. El día número 2, ¿qué diría? El bien
ha venido. El bien ha venido. Y el tercer día, ¿qué es lo que clamaría y gritaría? Yeshua, que significa Salvador, ha venido. Yeshua ha venido. Entonces ellos aquí todavía están ahí, Bueno, vale, sí. Pero tiene que venir Elías primero. Vino Juan. ¿Y quién era Elías? Juan. Claro. Jesús dice, Elías ha venido. ¿Elías ha venido? ¿Y le reconocieron? ¿Le tuvieron en cuenta? ¿Lo encarcelaron? Sí. Y lo mataron. ¿Tuvieron en cuenta tener la voluntad de Dios? Herodes tuvo en cuenta su propia voluntad. Es decir, que Elías, en Juan el Bautista, había venido. Había venido. Y utilizando la muerte de Juan el Bautista, es que Jesús vuelva a incidir, Rosa, en ese mensaje que ellos no quieren escuchar. ¿Y qué es lo que no quieren escuchar? Que Él tenga que morir. No entendieron. Y Jesús se lo vuelve a repetir. Si esto hicieron con el heraldo, con el precursor del Mesías, si esto es lo que hicieron con él, lo encarcelaron y lo mataron, ¿qué no va a pasar con el Mesías? Y no entendieron, Rosa, porque no querían entender, porque su idea y su concepto era totalmente distinto del de Dios. Y eso me enseña a mí, ¿vale? Yo leo la Biblia 2000 años después, Jacinta, 2000 años después, pero es que estos estuvieron con Jesús. ¿Tú has vivido los milagros de los panes y de los peces? No, hijo. ¿Tú has visto la resurrección de Lázaro? ¿De la hija de Jairo? Ellos lo vivieron. Lo vivieron. Y viviendo esas cosas, ellos todavía tenían su concepto. Y yo me pregunto, Guadalupe, ¿cuántas cosas no tengo yo asimiladas, que las he aprendido, que me las han enseñado, que las he leído, y que tal vez estén muy alejadas de lo que realmente Dios es y Dios quiere? ¿Cuántas veces haré yo, Alfredo, cosas pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios y esté totalmente alejado de Él? Porque quiero recordarles que Él, Jesús, a quien más cera le dio, fue a los expertos en la religión, a los que se entendían que sabían de Dios. Nosotros hoy en día tenemos libre entrada, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Está bonito, oye Félix, ¿puedes orar por mí? Sí, yo puedo orar, no tengo ningún problema, pero tú no necesitas de mi oración. Porque Dios no me escucha a mí más que a ti. Pero antiguamente no era así. Necesitaban de los sacerdotes, que ejercían de intermediarios. Y el velo se rasgó. Los sacerdotes se quedaron en el paro. No había que ofrecer ya sacrificios. Pedro, Olga, Rebeca, cuántas cosas. Y muchas veces es aún más grave, porque decimos palabra de Dios, o Dios dice, y habría que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con decir que es palabra de Dios, o que Dios dice. No vaya a ser que es que nosotros le pongamos a Dios nuestros deseos y nuestros anhelos. Porque Pedro es un reflejo de lo que somos nosotros. No vayas a Jerusalén
ese consejo, Rosa, se lo hubiera dado usted. Y se lo hubiera dado usted. Y se lo hubiera dado yo. Porque es mi forma de pensar. Mi forma de pensar. Que no muriera. Por ejemplo, y aquí me desvío del tema, pero ya vamos a ir terminando, aunque le dejo luego 3 o 4 minutos por si quieren decir algo. Por ejemplo, tú vas al templo. Genial. Y encima vas con la ofrenda. Estupendo. Y ahora el Señor te dice que si estás mal con alguien, Y lo perdone. claro, esto te escuchaba un fariseo y te cortaba la cabeza. Te corta la cabeza. Vale, esto que estoy diciendo está mal porque no va en el tiempo, pero para que nosotros nos entendamos. Que te dijeran, no vayas a la iglesia. No, primero soluciona esto. ¿Cómo? ¿Jesús dijo que la ofrenda estaba mal? Pero puso las relaciones personales por encima. Oye, ¿y de qué me sirve a mí si ofrendo? Y me da igual tu situación. Pero me han enseñado que yo estoy cumpliendo con Dios. Y Jesús dice no. No puede ir una cosa sin la otra. No puede ir una cosa sin la otra. Tú no puedes creer que cumples porque cumples en la iglesia. Porque si tú cumples con la iglesia y no cumples con la gente, tú no estás cumpliendo con Dios porque te has vuelto un religioso. Las cosas hay que ponerlas en perspectiva y no podemos olvidarnos de que no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios. Que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. Que no se trata de lo que me apetece, sino de lo que es correcto. Y ya que he sacado el tema ese de la ofrenda, porque lo habla Jesús, evidentemente que yo debo de cumplir y asumir mi responsabilidad. Pero todas, no solo las que me interesan, todas. Y yo no soy quien para decidir cuáles son las que puedo y las que no puedo. Y termino con esto. Para Dios no hay nada más importante que tú. Tú como ser humano. Tú como ser humano. No quiero tirarle el trabajo a Rebeca. Tan precioso tener una alabanza increíble. Tan precioso tener semillas de mostaza. Está precioso tener una buena palabra. Pero si ante la necesidad del mundo nos ponemos las gafas de sol, nuestros cultos no valen para nada. Ni vale tu alabanza, ni valen tus semillas de mostaza, ni valen mis predicaciones. Y nos enseñaron desde muy pequeños que había que cumplir con la iglesia, con la iglesia, con la iglesia. Y nos hicimos sordos y ciegos ante el mundo, porque estábamos muy bien en la iglesia. Y la iglesia debe ser una prolongación de lo que tú eres. No la excusa a lo que tú eres, que es lo que muchas veces yo hago, Alfredo. Cumplimos el domingo, pero vamos colgando de lunes a sábado. Los cristianos no se demuestran en un local de cultos. No se demuestran. De tu fe pueden hablar tus hijos. De tu fe pueden hablar tus vecinos.
De tu fe pueden hablar tus amigos, tus compañeros de trabajo, la gente de la que... Esa gente puede hablar de tu fe. De tu fe, Tere, yo no puedo hablar. Porque aquí venimos con la mejor cara, empezando por mí. La mejor cara. Y no digo esto para que nadie se vaya triste, sino qué bueno es acercarnos al Señor para asumir lo que Él quiere y no imponerle lo que yo deseo, lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene. Por eso es que dice el Señor que cuando das un vaso de agua, eso no queda en el olvido. Que cuando visitas a un enfermo o a un preso, eso es como si lo hicieras por él. Fíjate que no dice cuando cantaste un salmo precioso en la iglesia, ¿eh? Cuando predicaste de la leche. No, yo quisiera que dijera eso porque predico todos los domingos, pero no dice eso. Dice eso. La mejor forma de demostrar nuestro cristianismo es con lo que hacemos con los demás. ¿Cómo les tratamos? ¿Tienes una posición de autoridad? ¿Cómo tratas al que está por debajo de ti? ¿Ante una necesidad? ¿Cómo te mueves? Cuando se nos agravia, cuando se nos injuria, cuando se nos calumnia, ¿cómo nos movemos? Por eso yo le decía a Sofía, dígame 5 versículos de la Biblia de memoria. Dígamelos. Ay, que no sabe, qué mala cristiana. No se lo sabe. Bueno, pero yo veo a sus nietos que la miran con respeto. Y a sus sobrinas. Bueno, todo eso que tiene, la Negri, eso que hace hijadas, no sé, toda la familia. Usted tiene un corazón bueno. Y no se sabe 5 versículos de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no los necesita. Porque muchas veces la Biblia no nos enseña, nos envanece. Ojalá supiéramos menos, pero lo poco que supiéramos lo aplicáramos más. Porque de cada vez sabemos más, pero lo aplicamos menos. Y eso es peor para nosotros. Porque sabiendo lo que está bien, hacemos lo contrario. Entonces no juzguemos a los discípulos, no juzguemos a los apóstoles, porque son un reflejo de lo que somos nosotros, de los que somos nosotros. Nosotros somos los Tomás. Nosotros somos los Judas. Judas le vendió por eso. Porque el concepto que él tenía, ese no era Jesús. Y está dispuesto a venderlo. Porque eso no es. Qué triste sería. Y sucedería en muchas iglesias, ojalá no pase en la nuestra. Pero qué triste sería que viniera Jesús y lo echáramos por la puerta de la iglesia. Porque lo que él compartiera no es lo que nosotros queremos escuchar. Nos gusta escuchar las cosas. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y lo mismo lo que Jesús dijera en esta tarde, lo que nos llevaría es agarrar el móvil y tirárselo a la cara. Pero la diferencia entre él y nosotros es que él es el Hijo de Dios. Y somos nosotros los que tenemos que aprender de él y no él de nosotros. Entonces acerquémonos al texto bíblico con humildad, con lentes nuevos. Reconozcamos al Jesús del Evangelio, lo que él hizo con el ser humano, cómo lo dignificó, cómo lo levantó, cómo lo sanó. Y aprendamos que en las cosas pequeñas está nuestra mejor adoración, Pedro José. En las cosas pequeñas.
no en el domingo en la mañana, cuando metemos la mano en la mierda. Cuando visitamos al que ya no viene a la iglesia. Cuando trabajamos sin que nadie lo vea. En las cosas pequeñas está nuestra mejor adoración. Yo no sería como Jesús, Rosa. Yo le diría, compártelo, compártelo. Estoy contentísimo, mi predicación más vista. Aventura en el desierto, nunca se ha visto tanto, 240 visualizaciones ya. Yo diría, compártelo. Primero, aprende. Y tuvo que funcionar. Porque miren, cuántos miles de millones creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Alguien quiere decir algo? Yo por mi parte he terminado. Chuchi, no me creo yo que tú no hayas venido preparado. No me lo puedo yo creer. ¿No? ¿Algo? ¿Quieres comentar algo? No sé, Pedro hizo lo que tú has comentado, se montó allí una iglesia donde no quería salir. Él sabía la necesidad que había afuera, pero él quería que ese momento no acabara. Mira, y lo dices tú, cielo. Hechos capítulo 1, versículo 8. La gran comisión. ¿Qué pasa? Id y predicar. Capítulo 8 de Hechos. ¿Dónde está la iglesia? En Jerusalén. ¿Dónde estaba el mandamiento de Dios? De Jesús. Pero el mandamiento de Dios, ¿dónde estaba? En el olvido. En el olvido. Así que tiene que haber una persecución para que ellos salgan de su entorno apacible, donde se sienten cómodos y seguros, donde no tienen que avergonzarse. Al final, la fe no es suficiente. Necesitamos confiar en el Espíritu Santo, que sea Él el que nos mueva. Porque al final creo que fuimos creados para no sufrir, para ser felices. Y entonces huimos del sufrimiento y de la muerte como si fuera al final, sabiendo que no lo es. Incluso Santiago decía, ¿no? Por ejemplo, que la fe sin obras es muerta. Lo decía ya, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas. Las palabras son palabras. Las palabras. Se las lleva el viento. Pues yo tengo 45 minutos de palabra el viernes y 45 minutos de palabra el domingo. Palabras, unas palabras. 52. 52 ya, bueno, no pasa nada. ¿Algo más? Bueno, te corto, Cilo. Está bien. Rebeca, no quieres decir nada. ¿Seguro? Olga, Sofía, ¿nos vamos? Está bien, ¿no? A ver, que Antonio se nos va a preocupar. Bueno, muchas gracias por su colaboración y por su participación. Dios me los bendiga grandemente.